Bendiciones, una vez más me da gusto poder compartir con ustedes nuevamente la palabra del Señor. El tema que yo traigo en este día lo he titulado El Reino Celestial. Yo creo que es el tema más importante de mi vida, el tema que ha tocado mi corazón de una manera sorprendente y sobre todo que a través de esta enseñanza yo aprendí que es muy importante conocer la palabra de Dios y saber qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de ella. En Mateo capítulo 6, versículo 33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El reino que el Señor nos ofrece es un reino celestial, es un reino que viene del cielo, es un reino que no es como los reinos naturales de la tierra, como el reino de Inglaterra, no estamos hablando de ese tipo de reino, estamos hablando de un reino que tiene que ver con la eternidad del ser humano, un reino donde Jesucristo es el Rey y el Señor nos va a enseñar a través de su palabra o nos enseña de qué forma podemos entrar a ese reino y cómo debemos de vivir en el reino que Dios nos ofrece. Es un estilo de vida completamente diferente. Por eso es importante que nosotros, los que conocemos al Señor, le podamos compartir a las personas que no conocen a Cristo sobre este reino, porque es algo maravilloso, es un reino que no proviene de aquí, es un reino donde las reglas vienen del cielo. El mundo está muy necesitado de Dios. En este mundo hay dolor, hay depresión, hay angustia, hay enfermedad, hay suicidios, hay injusticias, hay infinidad de cosas que agobian la vida del ser humano. Pero también hay una solución y esa solución es Cristo reinando en el corazón del hombre. Por eso yo les digo a ustedes que es la enseñanza más importante. Tal vez tú puedas decir, ay, pues es muy sencilla. No es sencilla porque tiene que ver con la vida que va a ser después de esta vida que tenemos aquí. No sabemos cuántos años el Señor nos va a dar en esta tierra, puede ser 60, 70, pero tú tienes que asegurarte que aquí tú decidas si quieres ir al reino de Dios o no. En Romanos capítulo 14, versículo 17, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Nos habla de qué consiste el reino de Dios. Y vemos aquí tres partes muy importantes o tres áreas muy importantes. Y la primera que nos encontramos es justicia. Todos nosotros, dice la palabra de Dios, estábamos destituidos de la presencia de Dios, éramos injustos delante del Señor, pero algo maravilloso que hizo el Padre a través de Jesús fue traernos la justicia, la justificación a nosotros, ¿a través de qué? A través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Justicia. Para poder entrar en el reino de Dios, lo primero que debemos de experimentar es la justicia de Dios en nosotros, en nuestra vida. En que siendo aún pecadores, dice la palabra de Dios, Cristo murió por nosotros y nos dio justificación y nos perdonó. Qué maravillosa esta palabra, que el Señor Jesús se puso en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados, por tus pecados, por los míos, y a través de esa muerte Él nos hizo justos y nos dio justicia. Para poder entrar a este reino, tenemos que entrar por ahí, primeramente arrepintiéndonos y reconociendo que necesitamos la justicia de Dios en nuestra vida, porque somos pecadores y necesitamos que Jesús nos perdone. Cuando tú ya haces eso, cuando ya tú entregas tu corazón a Cristo, cuando ya tú experimentas que los pecados ya han sido perdonados, sucede algo maravilloso también, que el Señor te viene a dar a ti paz. Pero antes de que yo entre a este segundo punto, me gustaría ver Romanos capítulo 5, versículo 9, dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira de Dios. El ser humano solamente a través de la sangre de Cristo puede ser justificado. El hombre por sus buenas obras no puede ser justificado. Y eso es muy importante que lo podamos entender y podamos explicárselo a las personas. Porque hay gente que piensa que porque es buena se merece el cielo. O porque hace obras altruistas como ayudar a hacer obras de beneficencia o dar donativos grandes. Y eso no está malo, está bien. Pero esas obras no van a ser justas
delante de Dios para que tú puedas entrar al reino de los cielos, porque primeramente Dios lo que va a buscar en el hombre es que haya sido primeramente limpiado con la sangre preciosa y maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Después de ahí podemos hacer infinidades de obras que es bueno que las hagamos. Pero nosotros, yo he escuchado muchas veces, porque a mí me gusta predicar el evangelio y compartir con las personas, pero cuando la mayoría de personas dicen, pues yo, la verdad, pues yo me siento bien, yo pienso que yo no le hago mal a nadie, que pues soy buena persona, y quizás sí, pero eso no va a ser justo, no va a ser suficiente, ni nunca lo será, para poder nosotros entrar al reino de Dios con ese tipo de justicias. Aún la palabra de Dios dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante del Señor. La palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículo 10 nos dice algo tremendo y dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Así que ya desde ahí ya podemos entender que no hay justo ni aun uno, que delante del Señor no hay ningún justo. Pero si venimos a Cristo, le pedimos perdón, nos arrepentimos y aceptamos la justificación que Jesús nos da, desde ese momento Jesús nos dice que somos justos. Así que yo te quiero recalcar y quiero que tú también se lo compartas a las personas que no conocen al Señor y les digas que eso no les va a servir a ellos para que puedan entrar al cielo. La única obra que Dios va a aceptar, la que hizo su Hijo en la cruz del Calvario por nosotros. Desde el momento que uno recibe a Jesús, ¿sabe qué viene a nuestro corazón? La paz. Yo no conocía a Cristo, pero cuando yo acepté a Cristo como el Señor de mi vida, yo traía una serie de tribulaciones en mi vida, una serie de desórdenes que yo no encontraba paz por ningún lado. De por sí esa paz no se la puede dar a uno el mundo, porque esas son cualidades que solamente Dios da. Pero cuando yo llegué a Jesús, inmediatamente sucedió algo. Entró la paz a mi corazón. En San Juan capítulo 14, versículo 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Qué maravilloso, porque tal vez a ti te va a dar paz algo que ya se te quitó un problemita y ya llegó una paz. Pero la paz que da el mundo es una paz temporal, es una paz efímera, es una paz que se va rápido. Con cualquier problemita se te va esa paz. Pero la paz que Dios nos da es una paz diferente, es una paz que proviene de Dios, es una paz que proviene del reino del Señor. Esa paz es tan necesaria que todo el mundo la necesita, porque la gente que no está en reconciliación con Dios, la gente que no tiene esa armonía con el Señor, esa gente no tiene paz. Por eso la gente anda que haciendo muchas cosas, que meditación, que van y que relajación y una infinidad de cosas para buscar esa paz. Pero yo te quiero decir que esa paz solamente proviene de Dios. Dice Dios que esa paz que el Señor nos da es una paz que no es como el mundo la da. Así que no la vas a encontrar en el mundo, la vas a encontrar en Él. En Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú fuiste justificado por la fe que tuviste en el Señor, ya tú tienes que tener paz en tu vida. Ya lo que tú hiciste antes ya no tiene que tener un lugar en tu corazón, porque ya eso fue perdonado por el Señor. Ahora lo que debe de reinar en tu vida es la paz. El alma que no tiene paz, pues nunca se sentirá bien, porque no encontrará esa tranquilidad en ningún lado. El alma tiene que tener esa experiencia con el Señor y saber que Dios ya lo perdonó. ¿Por qué estoy hablando del alma? Bueno, porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y esa paz nosotros la sentimos y la creemos en nuestro corazón. El hecho de que Cristo esté en nuestro corazón no es garantía de que no tendremos adversidades o no tendremos tribulaciones. Las vamos a tener. Por lo contrario, el Señor dijo que era necesario que a través de muchas tribulaciones entráramos en el reino de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Pero hay gente que dice, ay Señor, si yo no tuviera ningún problema, si yo no tuviera ninguna necesidad, tendría paz. Pero Dios lo que
lo que nos quiere enseñar es que eso no funciona así. La meta es tener paz en medio de las tribulaciones. O sea, que tú tengas paz en medio de la adversidad. Así como la tenía el Señor Jesús, ¿verdad? Que se estaba hundiendo la barca y Jesús estaba durmiendo y todos los demás estaban súper preocupados porque se iban a hundir. Y el Señor le dijo, tengan paz. Qué maravilloso, pero esa paz proviene del Señor. Si tú no la tienes, dile, Señor, Señor, ya yo te tengo en mi corazón, ahora yo quiero que me des la segunda característica después de tenerte a ti, que es tener paz. La paz que Cristo nos da nos trae fortaleza, nos trae confianza y nos trae seguridad en Él. Y la tercera cualidad o característica que yo encuentro en Romanos capítulo 14 es el gozo. En Nehemías capítulo 8 versículo 10 dice, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Tal vez tú dices, y yo, Señor, pues ¿cómo yo me voy a gozar en medio de un problema? Bueno, Dios dice que yo me goce. Si Dios lo dice, yo tengo que hacerlo. Aunque mi corazón no quiera o aunque mi alma no quiera, yo tengo que decir, como una vez tuvo que decir el salmista David, alma mía, alaba el nombre del Señor. Porque tenemos que decirle a nuestra alma que se regocije y que se fortalezca en el Señor. Porque la palabra de Dios así lo dice. ¿Qué significa estar gozoso? Significa estar alegre. Tal vez usted puede decir, ay Señor, pues ¿cómo yo voy a estar alegre, Señor, si tengo un problema grave? Si Dios lo dice, creámoslo, porque algo va a hacer Dios a través de ese gozo en nuestra vida. Este gozo no depende de las circunstancias, sino en esta actitud de estar gozosos y confiados en Dios. Con gozosos es que, pues, ay, hermano, el gozo viene desde adentro, gloria al Señor. Si nosotros hacemos eso, nosotros veremos los milagros del Señor en nuestra vida. Un ejemplo de esto fue Pablo, que estando él en la cárcel, estando ahí pues encarcelado, Pablo no se puso a lamentarse, no se puso a decir, Señor, yo para predicar tu palabra, aquí estoy pagando un precio, mírame, estoy aquí en la cárcel, estoy atribulado, estoy angustiado. No. Lo que hizo Pablo fue que comenzó a alabar y glorificar el nombre del Señor, y como consecuencia vino un milagro tremendo, que las puertas de las cárceles fueron abiertas y hubo un grande testimonio a través de lo que Dios hizo en la vida de Pablo. La palabra de Dios nosotros no debemos de cuestionarla, solamente debemos de creerla y de vivirla. Cuando nosotros hacemos eso, nosotros vamos a experimentar las maravillas del Señor en nuestra vida. Recordemos que la fe no es ver para creer, sino creer para que nosotros podamos ver. Cree en lo que la palabra de Dios dice y vamos a ver muchas maravillas en nuestra vida. 3 puntos importantes: justicia, paz y gozo, que debe de estar en el corazón de los cristianos y de los que van a entrar en el reino de Dios. Porque yo en este momento yo quiero decirte que si tú eres cristiano y le has fallado al Señor, ya no hay paz en tu corazón y menos gozo. Lo primero que tienes que hacer es pedirle perdón al Señor. Pídele perdón a Dios para que tu pecado sea perdonado. La palabra de Dios dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Así que si tú le fallas al Señor, hermano, no te preocupes, porque muchas veces no somos perfectos y muchas veces podemos fallarle al Señor de una u otra manera, pero ahí tenemos ese abogado que nos va a ayudar a nuevamente estar parados en el reino de Dios. Y si tú no conoces a Cristo, yo te quiero invitar en este momento para que tú invites a Cristo a tu corazón y puedas empezar a experimentar esa justicia, esa paz y ese gozo que solamente la vas a encontrar en el reino de Dios, en el reino celestial. Voy a hacer una pequeña oración para que tú puedas entregar tu corazón a Jesús. Repite conmigo: Señor Jesús, en este momento yo te acepto como el Señor de mi vida. Perdona mis pecados, lávame con tu sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Gracias te doy, Señor Jesús, porque yo creo, Señor, que si yo
lo he hecho así, tú oirás o has oído mi oración. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga.